Shalom a todos los hermanos en este Shabbat. Espero estén disfrutándolo como ha sido con nosotros. Ahora aquí reunidos entre hermanos para seguir glorificando a nuestro Dios en esta despedida de Shabbat, cuando ya está casi para terminar. Tenemos hoy la lectura de la Parashat Vayera. ¿Quién me confirma de los hermanos aquí? Dice que está bien. Sí, bien. Bueno, hoy estamos con la Parashat Vayera, que está en el libro de Génesis, desde el capítulo 18, 1 hasta el 22, 24. Como siempre, vemos a ver qué tiene para el Señor nosotros hoy, cuál es su instrucción, qué podemos aprender, en qué podemos madurar, en qué podemos ser perfeccionados conforme a la grandeza de nuestro Dios que Él siempre tiene para nosotros. Un saludo a todos los hermanos que están aquí con nosotros, conectados. Stella Hernández, Jason de Jesús Mercado, Fabio Agudelo. Un saludo para todos los hermanos y los que están llegando. Bien. La parashá comienza con el capítulo 18. Dice: después le apareció Hashem en el encinar de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Él está en un momento en que dice la escritura que le apareció Hashem. Muchas veces nosotros nos preguntamos si a nosotros se nos ha aparecido alguna vez. Y tenemos nuestra forma de pronto de exigencia para poderlo comprobar. Pero hay cosas que no son de la manera que nosotros queramos, sino de la manera que ya están establecidas. Solamente a nosotros nos falta es la comprensión de todas las cosas. Bien, aquí podemos ver a Abraham junto a él estaban 3 varones que seguramente primera vez que él lo veía en su vida, y o le parecieron familiar o era una costumbre de él hacer esto. Y precisamente esta es la oportunidad que nosotros se nos presenta muchas veces y no la logramos discernir, cuando se nos presenta alguna situación en la cual podemos sentir la presencia real del Señor. Y en este caso Abraham no dejó pasar esa oportunidad, porque para él eso era una costumbre, una formación. Él estaba siendo formado en eso. Entonces, Shalom, adelante. Entonces, él relaciona esto con la gracia. Una situación en que pudo haberle dicho que siguieran de largo, porque él no iba de pronto a dejar de hacer algunas cosas más importantes que hacer, sino que se enfocó sencillamente en el acontecimiento que estaba él viendo en ese momento. ¿Qué relación tiene esto con nuestra vida y qué relación tiene esto con la Torá? Eso es lo que nosotros debemos buscar cuando nos estén pasando ciertos acontecimientos en nuestra vida. Entonces, era una costumbre de él. En esta misma parashá encontramos una palabra más adelante cuando tiene que ver con el hijo de Abraham, donde recibe una orden del Señor que los sacrifique.
Y a esta palabra él le llama prueba, ¿cierto? Eso está en el 22:1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Lógicamente una palabra traducida, a nosotros nos toca hallarle el sentido de acuerdo a los contextos, porque muchas veces los diccionarios buscamos y no nos dan a veces acertadamente un significado. Entonces, para uno complementar, es bueno tener en cuenta los contextos que tiene la Escritura. Y lo primero que podemos buscar es dónde aparecen ciertas situaciones en que se encuentren los creyentes en la palabra o en esta situación de prueba. Y tenemos una gran cantidad de textos en la Escritura que nos ayudan y diferentes palabras. Entonces vemos, por lo menos en Santiago 1:2, que es el texto que más nos puede ayudar. Nuevamente estamos en Santiago. Recuerdo que la parashá pasada tuvimos también Santiago, un libro de pronto muy poco mencionado, pero que es muy rico en estas explicaciones. Aquí en Santiago capítulo 1 encontramos en el versículo 2 que dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe o de vuestra fidelidad produce paciencia. A simple vista, de acuerdo al enfoque que nosotros lo queremos dar, muchos hermanos piensan que prueba es estar en una condición contraria, en una condición de sufrimiento. Y sencillamente, cuando comenzamos a revisar la Escritura, nos encontramos con que realmente prueba es una experiencia que está en proceso de formación. Y precisamente tiene como función la perfección, o sea, irnos perfeccionando. Entonces, ahí dice que tengamos, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, o sea que hay diversas pruebas. Y realmente las pruebas que podemos ver en la Escritura son de dos tipos. Unas pruebas que vienen de parte de Dios y unas pruebas que surgen de acuerdo a nuestra situación de concupiscencia que tengamos en la vida. La palabra es la misma. No existe una palabra que se llame tentación y otra palabra que se llame prueba. O sea, es una sola palabra. Y en algunas partes en griego la traducen con el vocablo peirasmos, ¿cierto? Y podemos ver entonces en otras partes también, como aquí en Santiago, aparecen las dos palabras, dokime, que es la otra palabra griega. Aparece en Pedro, capítulo 1:7. Busquémoslo un momentico, Pedro 1:7, donde dice: para que sometida a prueba vuestra fe. Ahí está el problema de la traducción. Esta palabra sometida, eso no aparece en el griego. No aparece en el griego, hay que borrarla. Para que la prueba o la demostración de vuestra fidelidad, es lo que hay que leer ahí. La demostración de vuestra fidelidad. La palabra prueba también es sinónimo de demostración. La demostración de vuestra fidelidad, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallado en alabanza. O sea que es una prueba que no es contraria a nosotros, no nos está maltratando, sino que tiene como función que nosotros tengamos un crecimiento para en ese día de la presencia de nuestro Señor sea hallada en alabanza. Puede ser en el momento de la venida, o puede ser que Él aparezca en este momento en nuestra vida. De hecho, Él aparece todos los días en nuestra vida. Y estas son las oportunidades y la que no desaprovechó Abraham. Cuando a Abraham se le apareció el Señor, él lo primero que hizo fue enfrentar esa situación del Señor. No en una forma antagónica, sino en una forma de gozo. Entonces, Santiago 1:3, que estamos leyendo aquí, lo dice:
sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba, o sea, la palabra prueba, entonces ya sabemos que es la experiencia. Ya, es algo que está en proceso de formación. También podemos decir que es una exigencia a una práctica que ya hemos hecho anteriormente. O sea, es un poquito más de esfuerzo en lo que ya nosotros hemos pasado. Recuerdo yo que un día iba a manejar una bicicleta y vi el camino largo, eran 20 kilómetros. Lógicamente que fue bastante duro, pero era una prueba, era una experiencia. Pero luego de unos días de práctica, yo ni siquiera me acuerdo qué es prueba. Para mí es sumamente ahora un gozo, es algo normal, es algo natural. Entonces, esa prueba tiene como función el crecimiento. Y entonces no podemos ver la prueba como un ataque. Aunque aquí mismo lo traducen algunas veces como tentación. En Santiago 1:12, por ejemplo, dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Esa es la misma palabra. Es la misma palabra que estamos estudiando. Y no es la forma de que tentación, porque es una prueba que se salga de nuestras manos. Es de acuerdo a cómo esté nuestro crecimiento. Algunos somos débiles en algunas cosas, otros son débiles en otras cosas, y cada quien tenemos nuestras propias debilidades diferentes. Entonces todos no somos probados iguales. Entonces cuando se aparece una de esas oportunidades de probar nuestra resistencia, no la podemos dejar pasar por alto. Entonces esto que estaba pasando con Abraham sencillamente es una costumbre que se formó de lo que el Señor dice, que seamos hospitalarios, y para él atender a 3 varones que se habían presentado en ese momento fue algo común. No sabía él de pronto que eran ángeles, cierto, eso lo supo ya después cuando ellos partieron para Sodoma y Gomorra, la cual le iban a destruir por las acciones de ellos. Entonces vemos que en la Escritura encontramos muchas formas de hospitalidad, muchas formas de atención con las personas. Por ejemplo, Mateo 25:37. ¿Cómo sabemos nosotros si se nos aparece el Señor? Mateo 25:37, ¿verdad? Busquémoslo aquí rápidamente y nos damos cuenta que es una serie de situaciones que el Señor está reclamando aquí. Dice: entonces los justos le responderán diciendo: ¿cuándo te vimos hambriento? O sea, ¿cuándo te apareciste tú? ¿Cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto les digo, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces ahí tenemos el testimonio de decirle al Señor que sí lo hemos visto, y no vamos a salir con la pregunta de cuándo lo hemos visto. Yo no he visto al Señor, como le preguntó a él uno de los apóstoles: Señor, muéstranos al Padre. O sea, quieren ver a Dios, pero es que el Señor está constantemente en nuestra vida, porque Él es justicia, Él es amor. Entonces esta es nuestra oportunidad. Ahora, la diferencia, el complemento que lleva esto es el amor realmente. Por 1 Corintios 13:4. Busquemos 1 Corintios 13:4. Y nos habla del amor. Dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo propio, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor es eterno, nunca deja de ser. Pero las profecías, bueno, se acabarán. Ya estas son cosas acá que tienen que ver con nuestro estadía en la tierra.
pero el amor va a estar siempre porque el amor es eterno. Entonces, claro, no es el amor de que una esposa vaya a soportar golpes de un esposo y tiene que ser sufrido y tiene que ser, no está hablando de nada de eso. Está hablando de esa prueba, esa oportunidad de poderle servir a los demás. Y para uno servir a los demás, este es el enfoque del amor. Y eso es lo que estaba haciendo Abraham. Abraham no midió nada en contra de esto, sino que él se entregó totalmente a la atención, tanto que mandó a preparar un cabrito, mandó a la esposa a atenderlos y les preparó comida y le ayudó a lavarse los pies y todas estas cosas. Son señales de una buena hospitalidad, ¿verdad? Él dio más de lo justo, o sea, un poco más de lo necesario. Ese es. ¿Y qué diferencia podemos ver, por ejemplo, cuando vemos lo mismo que pasó con Lot en Génesis 19, la parashá? Génesis 19, 1. Dice: llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengan a casa de vuestro siervo y se hospeden, y laven vuestros pies, y por la mañana se levantarán y seguirán vuestro camino. Es lo mismo que hizo su tío Abraham. Es absolutamente lo mismo. ¿Dónde aprendió Lot eso? Lo aprendió de su tío, ¿cierto? ¿Dónde aprendimos nosotros esto? Lo aprendemos de la Escritura y de estos personajes que la Biblia nos lo describe, que fueron personas que Dios puso precisamente para que dieran el testimonio que nosotros necesitamos aprender, porque si no, no supiéramos hoy, no tuviéramos luz de cómo se hace estas cosas. Entonces, podemos ver ejemplos por lo menos en Hechos 16:31, ¿verdad? Hechos 16:31, podemos ver algunos ejemplos. Hechos 16:31. Dice: ellos dijeron: cree en el Señor Yeshua y serás salvo tú y tu casa. Lot era de la casa de Abraham. ¿Cómo fue salvo de esta circunstancia Lot? Precisamente porque había heredado las costumbres que Abraham había enseñado, las cuales él había aprendido seguramente de los ancestros de él, y aquí se veía el resultado. Entonces, no es que yo crea en el Señor y automáticamente todos los que viven conmigo se salven, no. Es que las cosas que yo transmito sean aprendidas y sean practicadas por los de mi casa, y en eso van a poder conocer a Dios. En eso se le van a poder saber cuándo se aparece Dios en nuestras vidas. Entonces es una capacitación que le podemos dar nosotros, los que vamos conociendo el Evangelio, a nuestros familiares, a nuestros hijos, a nuestros nietos, para que ellos les sirva de testimonio y vean que no es algo de otro mundo, sino que es algo que está establecido ya desde tiempos de que el Señor fundó la tierra y los cielos. Fíjense entonces que la palabra entonces tentación no es que exista en la figura, como dicen por lo menos: Señor, líbranos de la tentación, o sea, como si fuera algo que hay que huirle, ¿verdad? Sino que nos guarde, nos cuide de caer por lo menos en la concupiscencia, la de nosotros, porque la prueba del Señor, Él ya tiene un propósito. 1 Corintios 10:13. 1 Corintios 10:13 nos dice:
Dice, no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana. O sea, no es que el Señor tira ahí para hacerlo a uno caer ni nada, porque ahí dice la palabra tentación, ¿no? La prueba que no sea humana, pero fiel es el Señor que nos exige un poquito más de lo que ya nos dio para que podamos robustecernos, y en ese poquito que nos está exigiendo para crecer, incluso la misma salida la tiene ya preparada para nosotros, ¿verdad? Para que podamos llevarla, no soportar. Ahí dice soportar como si fuera algo de carga. Es para que podamos llevar, es más o menos mejor la traducción. Entonces hay que ir acomodando cosas, porque a veces la traducción es dura y uno a veces siente el golpe y cree que las cosas van por ahí, pero no necesariamente. La escritura es en todo amor, y el propósito del Señor es ese, que tengamos siempre para dar. Entonces, el universo, todo está lleno de la gloria de Dios. Hay cosas, por lo menos, que acá científicamente las personas podemos observar, incluso los científicos. Una persona un día descubrió que había unas ondas que se transmitían por el espacio, ¿verdad? Entonces, el nombre de él es Rudolf Hertz, y le pusieron el nombre a esas ondas hertzianas, o sea, una sonda que se transmite, como cuando uno tira una piedra al agua y ella comienzan una sonda, todas esas ondas vibran a frecuencias rápidas o frecuencias lentas, de acuerdo, y van por el espacio viajando. Entonces, este señor hizo unos experimentos y dio cuenta lo que hoy en día estamos observando, que uno pone un control remoto, lo pone en el televisor y sintoniza una onda, porque hay miles de estaciones de radio que transmiten, sea canales de televisión, sea canales de radio. Entonces ellos fabrican una onda de esa con sistemas electrónicos y la mandan al espacio. Eso viaja, porque en el espacio las ondas no las detiene nadie. Y entonces nosotros acá con un receptor tenemos un aparato que se le fabrica un oscilador, y lo que tiene como función es coincidir las ondas, de tal manera que si yo sintonizo un canal, me coincide una onda de las miles que están en el espacio, y eso me está trayendo un canal. Esa es la razón por la que nos estamos viendo por aquí, por Facebook y por YouTube, ¿cierto? Todo eso tiene que ver no con que lo crearon los seres humanos, ya eso estaba en el espacio. Entonces, esa sintonía, eso se llama sintonía, cuando aparecen esas dos ondas, el receptor, que lo tengo yo, y el emisor, que es la onda emisora de radio, ellos mandan ahí unas cosas codificadas, una información, y acá sale una imagen. Entonces, eso forma una armonía cuando se encuentran y coinciden, porque yo cambio aquí mi oscilador a una frecuencia que yo quiera, y la que está en el espacio y coincide con esa, por medio de una antena entra, porque son ondas electromagnéticas. Eso forma un sistema de vibración, eso vibra, eso es una resonancia. Parece algo ilógico, una cuestión científica y electrónica, pero eso tiene mucho que ver con las cosas de Dios. Porque es que Dios, las cuestiones de la justicia, el amor, eso es una frecuencia. Eso, la palabra de Dios está viajando por todo el espacio, y el receptor es el que la capta, el que está sintonizado y tiene el oscilador en la frecuencia. Entonces comienza a formarse una armonía. Por eso dice, cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque están en la misma frecuencia. O sea, hay una resonancia ahí. Entonces, estas son cosas que vemos, incluso si la aplicamos en la escritura, también lo vamos a ver. Vamos a leer Génesis 18-19, que es la parashá que estamos aquí viendo. Entonces está este texto que dice: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Hashem, haciendo justicia y juicio, y para que haga venir el Señor sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Esas palabras, entonces, hay que cambiarle algunas palabras, por lo menos la palabra mandará. Abraham mandará.
Entonces hay una palabra ahí que no la están traduciendo correctamente, que es la palabra yadá. Esa palabra es conocimiento, ¿cierto, hermano? Usted que es hebreo. Entonces, no es que el Señor sepa que Abraham va a mandar como si Abraham tuviera esa calidad de proceder en las cosas de Dios. Y ahora vamos a ver por qué no. Porque algunos de pronto no están de acuerdo conmigo en eso, pero vamos a ver por qué no. Entonces, la palabra yada tiene que ver con conocimiento. Entonces, porque yo capacité para el propósito, ¿verdad? Lo capacité para el propósito que organice a sus hijos y a su casa. Es diferente entonces leerlo así. Es una capacidad que eso vino del Señor. Yo le di el conocimiento. Después de él, a sus hijos y a su casa después de él, y vigilen el camino de Hashem para hacer Sedaká y Mispat, ¿verdad? Para que traiga Hashem sobre Abraham lo que dijo acerca de él. Sobre Abraham lo que dijo acerca de Abraham. Entonces, ¿para qué lo capacitó? Para hacer Sedaká, justicia, y Mispat, juicio. Juicio es hacer lo correcto, ¿verdad? Porque uno hace justicia, pero suponiendo que la justicia no esté correcta, porque muchos piensan que son justos y salen haciendo maldad. Entonces también está el Mishpat, que es el que nos da la orientación de que estamos en la Sedaká correcta, que estamos haciéndolo conforme a la Sedaká. Por lo menos los fariseos guardaban el día de reposo mal guardado. Ellos estaban haciendo Sedaká, pero sin Mishpat. Entonces estaban incorrectos. Esa era la pelea que tenían con el Señor, y para ellos el Señor violaba el día de reposo. Y era a lo contrario, lo que estaban violando el día de reposo eran los fariseos. Entonces esa es la preparación que dio al Señor. Ahora, Abraham murió. Los hijos de él, Isaac y Ismael. Si esto fue, digamos, el pedido del Señor, eso estaría incluyendo tanto a los hijos de Ismael como a los hijos de Isaac. Pero ese asunto de tener dos hijos, él tuvo dos mujeres y ambas tuvieron hijos. Entonces, un hijo nació fuera de tiempo y otro hijo lo tuvo con esclavos. Y el propósito de que este hijo naciera fuera de tiempo no fue porque al Señor le pareció casualidad, sino que era para que nosotros aprendiéramos el juicio, la justicia y el juicio. Y sepamos que la justicia de Dios es diferente a la justicia de los hombres, porque el hombre en su debilidad, por mucho que se esfuerce, siempre va a fallar. Abraham falló muchas veces. Abraham incluso tuvo momentos de incredulidad, a pesar de que siempre se menciona mucho a Abraham. Por lo menos en Génesis 17, que estamos leyendo aquí, cuando el Señor le dice que va a tener un hijo de Sara, entonces dice aquí en el versículo 17, que Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Estaba Abraham, ¿qué tal ahora nosotros? Dudando de que iba a tener un hijo, porque realmente él sabía en qué edad estaba y en qué condiciones estaba. Ya él no estaba en condiciones de tener hijos. Entonces, ese hijo estaba totalmente fuera del tiempo. Y no solamente él, sino que también Sara. En el 18:12 vemos a Sara entonces. También dice aquí que se rió, pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido tendré deleite tendré deleite y mi Señor ya viejo. Ese también diciendo no aparece ahí, sino tendré deleite y mi Señor ya viejo.
Entonces, son las personas que nos están dando el testimonio a nosotros y vemos que Dios no le ha encubierto su falta, su falla. Ellos aquí tuvieron incredulidad, además de otras cosas que hizo Abraham, como por lo menos poner en peligro a la esposa delante de un rey, y Dios fue el que se la guardó y se la cuidó, porque de todos modos ya eso estaba ya elegido para lo que el Señor tenía el propósito, que era un hijo, que nos fueran a decir más adelante que no había salido de dos personas mayores de edad, que dos personas que ya habían pasado el tiempo. Además, Abraham pensaba que era con Ismael el que el Señor le iba a bendecir. En Génesis 17 y 18 dice que dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. O sea que cuando Dios le habló de un hijo, él ni por ahí se le ocurrió nada, sino él lo único que tenía presente era lo que veía su realidad. Eso era lo que él tenía en su mente. Entonces seguimos avanzando y nos damos cuenta que en Génesis 22, 16 es que el Señor habla entonces de un juramento, porque no estaba esperándolo en Abraham. Ya a él le tocó entonces intervenir y mostrarnos a nosotros que eso procedía del juramento. Y dijo: por mí he jurado, ¿cierto? O por mí juro, declara Hashem. Por cuanto, estoy traduciendo lo más correctamente posible, por cuanto hiciste esta palabra y no retuviste, o sea, no te opusiste, ¿cierto? No retuviste tu hijo único. No retuviste a tu hijo único, o sea, por cuanto no estorbaste esa figura que yo he diseñado, que yo he creado en ti, porque esa figura que el Señor está mostrando ahí es una figura celestial. Lo que hemos hablado, las leyes de Él ya están constituidas. Solamente lo que hace falta es que entremos en la resonancia del Señor, o sea, que estemos sintonizados con la misma frecuencia. Y eso es lo que estaba haciendo Abraham en ese momento. Que cuando el Señor le dice a él que lo iba a aprobar, esto está por acá en el 22, aconteció después de estas cosas que probó, ahí se probó Dios a Abraham, y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo en holocausto. Nadie ofrece un hijo y vería a Dios como un desalmado, porque cómo es que Dios, y muchos lo dicen, cómo es que Dios le va a pedir un hijo a Isaac, el hijo de Abraham, y a Isaac, y lo va a sacrificar. Entonces, en la mente humana, eso, porque el hombre cree que es más justo que Dios, y resulta que ese que lo está pidiendo, él se lo hubiera podido entregar inmediatamente, lo hubiera sacrificado y otra vez se lo hubiera devuelto, porque él es el dueño de la vida y él lo hubiera podido hacer inmediatamente. Además, Abraham estaba sintonizado en esas frecuencias, o sea, que en Abraham no estaba la idea de contradecir lo que Dios había dicho. No tenía ninguna intención de hacerlo, porque inmediatamente respondió: aquí estoy, heme aquí estoy, ¿qué quiere? Hale esto y hale esto. Bueno, listo, yo voy para esa. Y se llevó al hijo para el monte. Iban dos siervos, o sea, dos testigos, como dice la Escritura, por 2 o 3 testigos. Ahí iban 2 testigos a ver lo que él iba a hacer. Aparentemente ahí dice que ellos no sabían, que se quedaron acá abajo, pero es suficiente, ¿cierto?
Y ahí iba la leña, tenían el fuego, la leña, y dice Isaac, ¿de dónde pues vas a sacar el cordero? Entonces, esa figura de ese hijo que él iba a entregar, es ese hijo que nació fuera de tiempo, o sea, fuera de lo natural. Es algo que no procedía de la voluntad humana, no procede de voluntad humana ni de intención humana. Esa es la imagen que quedó plasmada ahí, porque él luego le dice que no lo hiciera, no tienes por qué hacerlo, ya sé que tú estabas dispuesto a eso. Es lo que le hemos llamado perfección, ¿verdad? El que está dispuesto a todo con Dios. No rehusar. Dice, el que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz y sígame, ¿verdad? No diga que después no se los advertí. El Señor siempre le está haciendo esa porque en condiciones humanas nosotros no seríamos capaces de hacerlo. Nos hemos vuelto locos, o sea, el Señor nos ha cambiado todo y no reaccionamos a los principios de este mundo, sino que reaccionamos a los principios celestiales. Esa es nuestra condición ahora. Y cada día, en algunas cositas que tenemos, el Señor nos va perfeccionando. Eso es lo que el Señor le llama la prueba. Prueba es lo que Él envía, es para irnos fortaleciendo un poquito más, pero no para maltratarnos, como lo pensamos, porque siempre estará la salida. Entonces, Abraham no fue duro de servir, ¿verdad? Él no opacó, él no tapó la imagen celestial, como Esaú, por ejemplo. Esaú cogió un plato de lentejas y tapó la imagen de Dios, con un plato de lentejas la tapó. Abraham la dejó fluir, la mostró. Quedó aquí el testimonio, porque tenemos la escritura. Es que la escritura no es la letra. Si esto no estuviera, la escritura sigue, porque la escritura es toda la creación de Dios. Que Dios su voluntad para nosotros fue escribirla, es otra cosa, que la tenemos escrita. Pero no existe la palabra porque está escrita aquí. Ya eso existía desde antes, porque ya Moisés lo que hizo fue redactarla simplemente. Y nos las dejó como testimonio. Entonces Juan 1.13 lo dice. Juan 1.13 dice, los que son por el juramento, dice que los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea que en el fondo Dios no está hablando ni de Isaac, ni está hablando de Abraham. Está hablando de un juramento que está ahí sobre la imagen que él está mostrando. También le dijo una vez a Moisés, mira que hagas conforme a la imagen que te he mostrado. El Señor siempre tiene la imagen es toda la creación. Toda la creación. Ahí está plasmada la imagen de Dios, esa es la fotografía. Si algo de lo que nosotros hacemos no coincide, está fuera de la frecuencia, de esa armonía, eso se llama transgresión. A eso es lo que se le llama pecado, cuando nosotros estamos en oposición precisamente a eso. Entonces, más adelante lo dice en el 22:18 de Génesis. 22:18 de Génesis. Seguimos en la parashá. Después que dice que ha jurado y que en base a ese juramento va a bendecir y multiplicar a la descendencia, que serán como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y su descendencia poseería las puertas de sus enemigos. Dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Por cuánto? Bueno, ese por cuánto hay que borrarlo y hay que poner la palabra Ekeb, porque resulta que siempre que aparece la palabra Ekeb no la traducen y le ponen otra cosa. Ya sabemos que Ekeb es la huella, el talón, la impronta, el sello. Entonces aquí está el Señor diciendo
realmente la fórmula de este acontecimiento. Aquí está quedando una ley establecida, que es: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, que obedeciste a mi voz. Ese es el Ekeb que dice el Señor aquí. Ekeb de haber obedecido la voz del Señor es porque caminaste con Dios, como caminó Noé, como caminó Enoc. Y en esa simiente de esa ley que el Señor está mostrando aquí, es que van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Porque Abraham murió y la bendición continuó. O sea, a nosotros nos dicen que somos hijos de Abraham, pero en otra parte nos dicen que somos hijos de Israel. Porque es que Israel hereda la bendición, porque es por herencia. Pero la herencia se estaba transmitiendo era de esa manera, que es la herencia celestial. Y no necesariamente estaba hablando de la herencia natural. Y es lo que se confunde, porque el asunto es de oído, que fue lo que pasó en el monte Sinaí. En el monte Sinaí el Señor le dijo: será mi real sacerdocio, nación santa. Y si ustedes, cuando ustedes estén escuchando mi voz, pero ellos como que escucharon mal y dijeron: no, si escuchamos su voz, o sea, si lo obedecemos. Y ellos dijeron: sí, haremos. Resulta que lo primero que se presentó, el becerro, y enseguida fornicaron con la idolatría. Y eso fue enseguida, mismito a la puerta. Entonces, hoy en día muchos dicen que ya son nación santa y todo eso, pero ahí dice la fórmula: cuando estés escuchando mi voz. Entonces el Señor está hablando era de un futuro. Ellos entendieron fue en un presente. Ahí es donde se creó el asunto del pacto que se habla hoy en día, que ellos están en el pacto de Dios, pero es según las obras, o sea, según el yo haré. Y el Señor le estaba diciendo era: ustedes estarán es cuando estén escuchando mi voz. O sea, si no la estamos escuchando hoy en día, no estamos por ahí. El que no la está escuchando hoy en día no está por ahí, no está inscrito ahí en esa lista. Entonces eso tenía un efecto, que nosotros podemos ver. Entonces hoy podemos calificar. El Señor lo dijo: por su fruto los conoceréis, porque no hay otra forma. No es por la boca, no es porque la persona presuma, ¿cierto? Como eso es lógico en un ser humano, presumir. Hoy lo vemos por todos lados presumiendo, pero nosotros vemos son los frutos. Los frutos de la carne, ya sabemos cuáles son los frutos de la carne, y los frutos del Espíritu también lo sabemos. Entonces, fíjense que es la huella. Esta huella es la que el Señor sintonizó como un hub, una ley. Fíjense, ese caminar de Abraham se convirtió en un hub, que es una ley, una constitución, algo que es inmovible, ¿verdad? Y quedó de esa manera. Por eso fue que, para darnos a entender eso, Isaac nació después que Abraham tuvo 99 años, o sea, a los 100 años. A los 100 años, que dice la Escritura que él ya estaba muerto. Y también dice que Sara también tenía la matriz muerta. De tal manera que no había forma de pensar de que había intervenido la voluntad humana. Dice en Génesis 17:1: era Abraham de edad, todavía se llamaba Abraham, fíjese ahí, todavía no le habían cambiado el nombre. Dice: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció el Señor. Le apareció el Señor y dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Que es lo que estamos hablando siempre, es el poquito que vamos ahí puliendo. Pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces dice que tenía Abraham 99 años cuando se le apareció el Señor.
Y en esa edad fue que tuvo a Isaac. O sea, que Isaac nació cuando él ya estaba muerto prácticamente. O sea, muerto de que no podía ya tener hijos. Biológicamente no podía tener hijos. Era incapaz de tener hijos. Entonces, fíjate cómo Sara tenía 90, ¿cierto? Porque creo que son por 10 años. Y también Génesis 17:24 constata de esta manera. Por eso Génesis 17:24 dice: era Abraham de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. O sea, esa es la armonía, la coincidencia de Dios, que para que naciera Isaac, para que naciera la promesa, la carne tuvo que ser quitada, o sea, echada afuera. Dios mandó a circuncidar a Abraham. O sea, de carne no quiero saber nada en esto que estoy haciendo aquí. Esto es totalmente fuera de la carne. Esto se llama promesa. Entonces, por eso la circuncisión tiene un sentido en la Escritura. No es un castigo de Dios, sino que ya eso llevaba el mensaje, llevaba el ekeb, ¿Cómo vemos nosotros el mensaje? Ese mismo mensaje, ese es el enfoque de Dios, esa es la fórmula, el modelo. Eso está en todo lo que le llamamos la Nueva Escritura. Está totalmente, siempre está recurriendo a lo mismo, ¿cierto? Los que son nacidos no de voluntad humana, como leímos ahorita en Juan, ¿verdad? Juan capítulo 1. No son nacidos de voluntad humana, ni de voluntad de carne, ni de sangre. Que fue lo que él mostró con Isaac. No fue nacido de voluntad de ellos, porque ellos hasta se rieron, porque ellos sabían que no podían. Entonces, no son los hijos de Abraham, que son los que vienen por vía genética, porque la vía genética ya no existe. Dios la rompió con Isaac, ¿cierto? La rompió totalmente. Entonces tendría que ser por Ismael, pero es que por Ismael no dio promesa. Entonces no podría ser eso. Y ese mal oído era el que hacía que los fariseos estuvieran por allá alabándose. Somos hijos de Abraham. Nosotros somos los hijos de Abraham. Y estos son gentiles, estos no tienen nada que ver. Ya nosotros, Dios mejor dicho, nos escogió, porque ellos tenían ese significado de lo que es también lo que es que hemos sido escogidos. Y ya hemos explicado que son varios pasos, ¿verdad? Es lo mismo, es el mismo que cuando uno ve la parábola de la semilla. Uno ve ahí 4 semillas, pero esos son los pasos, ¿cierto? Que van apretándose un poquito más, porque para llegar a la perfección tienen que ir escalando. Entonces el primero es más suave porque comenzó, es el hermanito débil que comenzó, y hay que dejarlo quieto, no hay que estar exigiendo, porque muchos lo cogen y lo maltratan y él termina retirándose. Entonces eso hay que comprenderlo, y esas 4 semillas también representan lo mismo, son los pasos que están hablando de lo que es la salvación. Así que después del escogido viene la perseverancia. Pero los fariseos no todos, porque había muchos fariseos que sí se convirtieron, como Nicodemo, ¿verdad? Ellos entonces tenían que reconocer la perseverancia, pero vino el dueño de la perseverancia y no lo reconocieron. Entonces eso muestra que no estaban en la fidelidad, ¿cierto? Y la función de la promesa es precisamente ubicarte en la fidelidad. Y ya ese es el paso cuando quedamos establecidos delante de Dios. Es curioso que siempre el Señor está revelando parábolas. Y fíjense que este mismo esquema lo puede el Señor decir de muchas formas, de muchas maneras. Por eso ahorita que estaba explicando el asunto de las ondas de radio, es una forma también de explicarlo, ¿verdad? Porque
nosotros podemos usar una parábola con la sonda. Pero el Señor, como ese momento era un momento agrícola, Él siempre hacía cosas que tuvieran que ver con lo que fuera familiar para las personas. Por ejemplo, Lucas 15:4. Lucas 15:4 dice de esta manera. Exactamente. Lucas 15:4 habla de una oveja que se perdió. Nosotros muchas veces hemos hablado de esta ovejita que hay que ir a rescatar y todo eso, pero parece que el asunto es como diferente, porque esas 99 ovejitas coinciden con los 99 años de Abraham, y él es el que le está tirando a ellos un mensaje, porque esta ovejita que está aquí, le dijimos que fue 15:4. Sí. Entonces él le refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? El prepucio de Abraham quedó en el desierto, porque eso quedó allá. El Señor dice: sin nada hemos venido a este mundo y sin nada nos vamos de este mundo. Entonces lo de este mundo se queda en este mundo y la carne se queda en este mundo. Esa era la representación de la carne en ese momento, ¿verdad? Que es la acusante de las cuestiones de la infidelidad, de la fornicación y todas estas cosas. Es un símbolo. Entonces todo eso se queda aquí en la tierra. Entonces estas ovejitas estaban en el desierto. 99 ovejitas se quedaron en el desierto. Deja esas ovejas en el desierto. Eso no, solamente necesitamos una sola ovejita, ¿verdad? Ellos, esos fariseos, no creo que hayan entendido de todos modos eso, pero les está diciendo directamente que en el desierto quedaron 99. Los 99 años de Abraham quedaron allá en el desierto, que la promesa ya no pertenece al desierto. La promesa de Isaac no pertenece al desierto. ¿Por qué? Porque es algo sobrenatural. Es algo que está por sobre lo que nuestra capacidad mental podría comprender. Solamente la fidelidad es la que es capaz de hacer eso. Eso es lo que entendemos nosotros. Romanos 4:18. Dice: Abraham, dice que él creyó más allá de esperanza contra esperanza. Pero aquí dice que creyó, pero le está dando los méritos a Abraham, que es lo que no hace el texto ya. Dice: lo cual más allá de esperanza sobre esperanza estuvo la fidelidad. Más allá de la esperanza sobre la esperanza estuvo la fidelidad. Ese creyó ahí al comienzo, eso está puesto dándole mérito a Abraham, pero aquí el texto no le está dando los méritos a Abraham, sino a la fidelidad. Es de eso lo que estamos hablando. Entonces, por esa fidelidad es que se llega a ser padre de muchas naciones, conforme fue dicho: así será la simiente de ti. Entonces, la esperanza, que es esta que tenemos aquí nosotros, y la esperanza de lo que esperamos, hay algo que está más arriba, que se llama la fidelidad. Eso es lo que estuvo pasando. El hijo de Isaac fue esperanza sobre la esperanza, y eso es lo que está marcando lo que se llama la fidelidad de Dios, ¿cierto? Romanos 4:19 entonces dice:
no se debilitó, o sea, no menguó la fidelidad. Pues ahí parece que hablara de Abraham también. No menguó la fidelidad. O sea, Dios no menguó, Él siguió el proceso. Y considerándosele a sí mismo un cuerpo ya muerto de 100 años siendo. Fíjense que Romanos, el que está escribiendo Romanos, que es Pablo, él sí sabe de qué estábamos hablando. Es Pablo el que dice, no, es que ya el cuerpo de él estaba afuera. Entonces, ya tenía 100 años. Y la muerte de la matriz de Sara, dice necros, que en el griego es muerto, ¿verdad? Aquí dice esterilidad, bueno, sería lo mismo, pero la palabra necro es que está muerto. Totalmente ya está ineficaz, no puede tener hijos. Entonces, la fidelidad no menguó por eso, porque la fidelidad no depende de algún proceso o procedimiento humano en esta tierra, de las leyes humanas. Eso no está conectado con nada de eso, porque eso es una frecuencia ya diferente, la frecuencia de Dios. Entonces, vemos cómo Dios nos viene llevando, nuestra mente la viene acondicionando para que comenzamos a entender que no es pelear, que si yo soy de Isaacar, que si yo soy de Leví, o que si yo soy, como sucede hoy en día. Cada quien está buscando y que si pertenece a Judá y se cambian los nombres y todas esas cosas, y comienzan a hacer prácticas incluso para parecerse más. Entonces resulta que nosotros ninguno sabemos ni de qué tribu somos, pero la escritura sí dice que vamos a entrar por 12 puertas, que son los nombres de las 12 tribus. Entonces, más que las personas que fueron llamadas con esos nombres, es lo que significa para Dios cada uno de esos nombres. No es la persona, sino los nombres que están ahí. Pues la persona está muerta, pero los nombres permanecen. A Sara le cambió el nombre. Y precisamente a los 99 años a Abraham le cambió el nombre. Y ya no se llamaba Abraham, sino Abraham, que es padre de muchas naciones, padre de multitudes. Porque precisamente fue en ese momento y no fue antes. Es por lo que estamos hablando, porque todo lo que pertenece a este mundo, aquí quedaba, ya comenzaba una nueva etapa, una nueva vida. Comenzaba el Shabbat de Dios. Ya el Shabbat terrenal ya pasa a otra categoría. Y nosotros ya entendemos que es una práctica de justicia, o sea, en lo que debemos estar los justos. Pero que el reposo de que el Señor nos viene ya mostrando es precisamente, tiene que ver con la fidelidad, formado totalmente por la fidelidad. Fíjense cómo entonces a esa edad ya podemos entonces entrar en razón de algunos textos de la Biblia, por lo menos, o de la Torá. Por lo menos Gálatas 4:27, muchos textos de estos los leemos muchas veces, pero si le ubicamos en un sentido más completo, podemos encontrarle mejores respuestas. Gálatas 4:27. Porque está escrito, no que está medio puesto ahí, sino está ya establecido. Regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Y eso está en Isaías, no había nacido todavía Sara, ni había nacido Abraham todavía. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más han los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Entonces, somos hijos de una mujer que no puede tener hijos, o sea, no por voluntad humana,
llegamos nosotros a ser hijos. Ella está hablando necesariamente de Sara, ¿cierto? Que es la que tiene marido y que no puede parir. Y aquí lo dice en el 28, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Mira que ya aquí sí lo dice directamente. Decir somos hijos de Abraham sí se puede, porque estamos aquí en el contexto pedagógico para podernos entender el uno con el otro, porque hay unos que no van a entender eso de promesa. Somos hijos de promesa, ¿cómo así? Eso no puede ser. ¿Eso qué? ¿Qué significa? Nosotros sí entendemos ya, pero hemos pasado por un proceso, entonces todavía queda así por la parte pedagógica. Pero él realmente ya entendemos que somos descendientes por medio de la promesa. Somos hijos sobrenaturales. Exactamente. Ahora mismo somos hijos sobrenaturales. Por la voluntad de Dios. Y el 4:31, el 4:30 dice, ¿mas qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. La esclava era, es que no por algo ilógico tuvo Abraham un hijo nacido en la carne. Ese sí fue nacido en la carne. Fue por voluntad humana, fue por voluntad de ellos, de él y de Sara y de la esclava. Claro, ese fue por voluntad humana. Entonces, él pertenece a los designios de la carne. Entonces, la alegoría es esa. Todo el que desciende por medio de la esclava está en esclavitud. O sea, porque lo único que puede perfeccionar es la fidelidad, ¿cierto? Y la fidelidad viene la promesa. Y si una persona está en las cosas del mundo, defendiendo las cosas del mundo, por ejemplo, la Escritura tiene muchos mandamientos que fueron regulados de acuerdo a las condiciones que teníamos aquí que aprender muchas cosas, pero que van perdiendo vigencia de acuerdo a cómo va transcurriendo el tiempo. Como dice el Señor, no ha llegado mi tiempo, el tiempo del cumplimiento. Por lo menos Pesaj, una fiesta que se celebró mucho y después ya tuvo un cumplimiento con el sacrificio que el Señor hizo por nosotros. Entonces queda el principio del mandamiento que se celebra por el recuerdo que el Señor nos dejó cada vez que hiciéramos esto, y eso no lo quitó. Pero nosotros sabemos que sobre el mandamiento acá de lo que es lo justo para nosotros, está el que está sobre lo justo, que es el de la fidelidad, que es el que se venía a cumplir realmente, que no es natural, que no es de este mundo. Porque el Señor no vino de carne humana, o sea, que la carne de Él no era como la de nosotros. Ya. Él participó de carne y sangre, pero Él no era 100% humano, como dicen muchos. Y 100% Dios. Eso es totalmente incorrecto. Eso es una mezcla. Eso no se pueden mezclar las cosas de Dios con las cosas de esta tierra. Por eso dice aquí que eche fuera a la esclava, la carne, las cosas de la carne, las que nos arrastran al pecado, a la transgresión. Así como Abraham echó el prepucio para allá, la carne. Entonces, lo que es esclavitud, lo que es terrenal, eso sácalo fuera. Y 31, versículo 31, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Entonces ahí hay un gran contenido de sabiduría en esto que hemos leído, ¿cierto? De hecho, cuando Abraham tuvo a Ismael, no estaba circuncidado, que tiene relación con lo que están diciendo. Uh-huh. Y después de circuncidado, creo que fue cuando vino Isaac. Creo que es así el relato. O sea, que está tomando esas formas pedagógicas, y acá está explicando, Pablo está centrado en todo ese relato bíblico. Pablo está centrado y está explicando. Fíjense, Juan 8:33, 39. Juan 8:33, 39. Seguimos con
le dijeron, estaba hablando con los judíos, los de Judá, les dijeron, linaje, bueno, vamos a leer del 31. Dijo entonces Yeshua a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Es por la palabra. Y conoceréis la verdad, y la verdad les hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Que no entendían realmente el propósito de Dios. Ellos consideraban que eran linajes de Abraham solamente por nacer. Ellos cuidaban incluso que no se cruzaran un judío con un gentil y todo eso. Hasta eso lo llevaron bien llevado. Pero todo era en las cuestiones terrenales. Pero en las cuestiones celestiales no podían ellos entrar, no podían comprender. El 34 dice: Yeshua le respondió: de cierto les digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Entonces, carne es símbolo de pecado, o sea, lo que nosotros no podemos hacer nada para librarnos de él. Y Romanos 9:6. En realidad yo no le entendí lo que le estaba hablando del pasaje de la Torá, porque después le dice: yo sé que son descendientes de Abraham, según la carne. No que la palabra de Dios haya fallado, 9:6 de Romanos. No que la palabra de Dios haya fallado, fíjense, ahí está clarito. Ellos piensan que la palabra falló, muchos lo piensan. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Por eso es que hay muchos que dicen que Yeshua no nació de José, pero de María tampoco, porque no tuvo ni óvulo de María, ni esperma de José. Porque lo mismo que Isaac, porque la figura que estaba haciendo Isaac allá, la figura que estaba haciendo Isaac es la figura que se estaba dando aquí ahora mismo por la promesa. O sea que Yeshua no venía de este mundo. Él es un bebé probeta, ahí nació, pero para participar de carne y sangre como nosotros, pero no sin pecado. Entonces vemos que la figura celestial que Abraham no rompió, que no se opuso, que no tapó, estaba surgiendo acá la realidad, y estuvieron en conexión las dos cosas, tanto la de la justicia de Abraham como la de la justicia de Dios. Y eso es lo que se llama entrar en la resonancia de la frecuencia de Dios. Bueno, hermano, se nos ha ido el tiempo. Seguimos pendientes para seguirnos reuniendo, hermano, y estando en contacto con ustedes. Le agradecemos mucho el ánimo que nos dan por su participación aquí. La hermana Laura, Omar Enrique, Teresita Gómez, mi mamá está aquí, Edith. Y bueno, ahí estamos, Omar Enrique Mendoza, otros que ya saludé. Bueno, hermano, entonces nos despedimos y le damos las gracias por todo, y que Hashem siga acompañándonos en todas las cosas que hagamos. Chavot, coloca a terminar, simplemente coloca a terminar, nada más terminar y a terminar.